Hola, hola a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Vamos a mostrarles ahora cómo configurar nuestro controlador MAM860. Es el mismo procedimiento para todos los demás controladores de la marca. La única diferencia es la contraseña. Y otra recomendación también, muchos me escriben pidiéndome la contraseña del MAM860. Lamentablemente, amigos, la contraseña de fábrica es genérica, ¿no? Acá lo tengo, por ejemplo, este es un equipo completamente nuevo y estas son las contraseñas de fábrica: 999, 0909 y 003. Pero en el caso que yo estoy comprando esta pantalla, llegó a mis manos y yo tengo una marca específica de compresor, entonces yo cambio la contraseña por mi propia marca. Por eso es que hay diferentes marcas en el mercado, sobre todo de compresores chinos, y cada controlador tiene una contraseña completamente diferente. Ya hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando queremos saber la contraseña de nuestro controlador MAM, cualquiera de los modelos, no tenemos que buscar en el manual de MAM, tenemos que buscar, o en todo caso consultar al fabricante del compresor. Él es el que nos va a brindar esa contraseña. Desde aquí vamos a tratar siempre, o estamos apoyando igual a conseguir, o en todo caso ponernos en contacto con nuestros proveedores, con los fabricantes. Entonces, para empezar, podemos nosotros hacer muchas funciones. En realidad, nosotros energizamos el sistema a través de los cables 9 y 10 con 24 voltios para este modelo, y también tenemos a la mano los sensores para poder alimentar. Si no conectamos los sensores, el sistema nos va a estar mandando alarma, nos va a estar mandando advertencia. Entonces, y ya están conectados, tenemos aquí 32 grados y 00 de presión. Mucho cuidado, por ejemplo, con el tema de los sensores, porque tienen polaridad. En algunos casos hay que tener cuidado, y si no nos reconoce, simplemente podemos cambiar, invertir la conexión. ¿Ya? El sensor de temperatura está conectado en el terminal 30-31 y el de presión está en el 22 y 23 respectivamente. Tengo otros videos donde les enseño, por ejemplo, a hacer la conexión, también acerca de las demás funciones, y también les podemos compartir los manuales. Estos puentes que están aquí son adicionales para enviarnos advertencias, alarmas mediante contactos. En el caso del principal está cerrando porque este es el contacto que va a ir al botón de emergencia. Ya, esto sí es vital. Cuando está cerrado, pues enciende todo el equipo, pero cuando el contacto se abre, inmediatamente me va a salir alarma por botón de emergencia. Vamos a hacer una prueba. Ahí está, en condiciones todo normal, y vamos a quitar el puente. Emergencia, parada de emergencia de inmediato. ¿Ya? Entonces conectamos nuevamente. Todos los demás señales, las demás señales van a partir a través de del terminal 1. Ya en este caso el terminal 1 es el común. Cierra al 2 para el botón de emergencia, el 3 para una alarma, el 4, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa cuando conectamos el 3, por ejemplo. No, es para el arranque a distancia, fíjense. Inicia el arranque, ¿no? Entonces, si yo de repente tengo mi compresor en un ambiente donde yo no puedo estar, ¿qué hago? Conecto simplemente este terminal a un switch, y cada vez que lo cierro va a iniciar la secuencia del arranque, ¿correcto? ¿Qué tenemos además? La entrada número 4. Vamos a ver qué sucede con el 4. Alarma, ¿ves? ¿Alarma de qué? Ah, alarma del filtro de aceite, ¿correcto? Vean ustedes. Y el 5, conectado también el 5. El 5 no me está activando nada, ¿ya? Entonces, vamos a apagarlo. Ahora,
Aquí hay tres contraseñas, hay que tener en cuenta eso también, son diferentes niveles. Contraseñas que me van a permitir hacer ciertas funciones y otras contraseñas que solamente me va a permitir visualizar o hacer pequeñas modificaciones, como el caso de la contraseña de usuario, que solamente me permite ingresar hasta cierto rango. Luego tenemos la contraseña de fabricante y la otra que sería pues la contraseña de más de más valor en el caso del ingeniero, que va a poder borrar o anular. En el caso de nosotros, temprano estábamos viendo, por ejemplo, con otro cliente, que cuando nos sale, por ejemplo, alarma por fase en reversa, ¿no? Fase en reversa porque el sistema no está detectando voltaje. Entonces, y fíjense ustedes que yo no tengo conectado aquí otro cable. Las señales de voltaje están entre el 19, 20 y 21. No tengo ningún cable y no tengo alarma. Entonces, también podemos anular y hoy les voy a mostrar eso. Entonces salimos, está continuando la secuencia de apagado. Vamos a ir al menú, por ejemplo. Primero, conocer el parámetro de funcionamiento. ¿Ya? Parámetro de funcionamiento, ingresamos. Ustedes ya saben, o en todo caso los voy a repetir, los botones que están aquí en el control. Encendido, apagado, confirmar o guardar una configuración. Botón para abajo, botón para arriba, entrar, salir, abajo, arriba, entrar. Entonces, podemos ver aquí el amperaje del motor, ¿no? De los motores en este caso. Motor principal y el ventilador. ¿Qué más tenemos aquí? Total horas de funcionamiento. En este caso, fíjense ustedes que les voy a mostrar cómo borrar también esto, porque este equipo está nuevo y sin embargo yo le puse 1000 horas, ¿no? Y se dan cuenta que en carga no hay nada. Normalmente o las horas totales de funcionamiento lo cuenta y también nos va a dar las horas con carga. Entonces aquí horas con carga no, porque no trabajo este equipo, está completamente nuevo, pero podemos adelantar las horas y también podemos borrar. ¿Qué pasa si el equipo ya tiene, por decir, 1000 horas, 8000 horas? De repente yo quiero vender este panel o en todo caso lo pongo en otro equipo y simplemente lo vuelvo pues completamente a cero nuevamente. Entonces eso también lo voy a mostrar ahora. Y luego tenemos aquí las horas totales de con carga. Ahí está. Vamos a ver acá. Luego tenemos los parámetros para el mantenimiento. En cuantos están seteados, en realidad ahorita está en cero, como lo repito, no ha trabajado absolutamente nada. ¿Qué tenemos además? Historia de falla. Ahora también les voy a enseñar cómo borrar la historia de falla. Fíjense ustedes, está completamente cero, no hay ninguna falla aparentemente, pero sin embargo al momento de iniciar nos había estado saliendo varias alarmas. Ahorita vamos a hacer esa simulación y además el número de serie. Y cuando queremos ver por qué no enciende, por ejemplo, el compresor no le da el encendido, es porque aquí probablemente nos va a salir la advertencia paro o stop debido, por ejemplo, a temperatura, debido a presión, etcétera, etcétera, o voltaje. Ya ahí nos va a salir. Entonces, bueno, la siguiente opción es parámetros de usuario. Vamos a acceder con la contraseña del usuario. En este caso viene con la contraseña 999. Obviamente podemos visualizar, pero no podemos hacer ninguna modificación. Ya presión de encendido, presión de apagado, activación de la ventilador. Nosotros siempre le dejamos en este rango, activadas a los 80 y desactivadas a los 70 para mantener un poquito fresco el compresor. Lo que normalmente viene es activa en 90 y desactiva en 80, pero sin embargo el compresor trabaja muy caliente y nuestros clientes lamentablemente trabajan en ambientes cerrados, hace que el equipo no baje de los 90 grados y por eso realizamos esta modificación. ¿Qué más? Solamente podemos visualizar eso. Entonces, si yo quiero modificar, por ejemplo, esto, o en todo caso la presión quiero aumentar o quiero subir, vamos a ver acá, me va a pedir la contraseña. La contraseña, les he dicho, es 9, entra 9, menos 9, 9 y 9. Vamos a dar en entrar, confirmar, ¿no? Ingreso y puedo modificar cualquier valor, cualquier parámetro. Entonces aquí puedo aumentar la presión, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué puedo aumentar aquí la presión? Porque este equipo también viene montado en compresores, este controlador en compresores de alta presión, ¿no? Como por ejemplo las compresores que están utilizando para los láseres. Entonces,
van pues hasta 15 o 1.6, 1.3 de megapascales, ¿no? Como 16, 13 a 16 bar. Entonces aquí está seteado como máximo a 90. Yo les voy a mostrar que no se puede guardar esa configuración. Yo quiero subir, por ejemplo, a 1,0, ¿no? Que serían 10 bar. Entonces no me permite, se dan cuenta. Llega a 80 nada más. Vamos a ver si puedo poner 90. 90. No puedo poner 90. A ver, 85. Tampoco. Entonces, ¿por qué? ¿No? Yo puedo, sin embargo, bajarlo porque puedo poner 79. ¿Por qué no me permite eso? Porque tengo que ver la contraseña del fabricante. La contraseña de fábrica es el que me está bloqueando aquí. Y con contraseña de fábrica yo puedo bajar a 70, por ejemplo. Vean cómo se guardó ahí. Pero yo no puedo seguir subiendo porque el fabricante me ha puesto un límite. Me ha dicho solamente hasta aquí puedes subir. Si yo quiero subir más allá, pues tengo que saber la otra contraseña. Lo mismo sucede cuando quiero variar aquí la temperatura. Entonces, en fabricante vamos a poder hacer esas limitaciones. Aquí tenemos los tiempos, por ejemplo, para el arranque, ¿no? Para que haga la estrella triángulo y también para el apagado. Aquí tenemos el modo de funcionamiento. Vamos a ver cómo está acá, ¿no? Modo de arranque está configurado en remoto. Vamos a ponerlo en modo local. Ya, local remoto, como le dije, cuando activamos el contacto que hicimos primero a través del cable número 3 al 1. Yo estoy en un lugar alejado de la máquina, yo lo puedo encender a distancia, ¿no? El modo de carga automático y las demás funciones. Veamos acá también donde están las secuencias de seteo, ¿ya? También aquí podemos hacer configuraciones. ¿Qué más tenemos acá? El tiempo máximo de funcionamiento o el funcionamiento real de la máquina. Vamos a ver acá, todo está en cero. Vean ustedes, está en cero porque no ha trabajado la máquina. Y el tiempo máximo de mantenimiento, en este caso viene en cero. Cuando nosotros instalamos esto, dejamos primero aquí 500 horas para que se pueda hacer los cambios, sobre todo del filtro hidráulico y del aceite. 500 horas. Luego el mantenimiento, dependiendo de la marca, del fabricante, del compresor, puede estar seteado en 2000 horas, en 3000 horas, en 4000 horas, ¿no? Depende también qué aceite está utilizando nuestro cliente o qué aceite le vendemos, vean. Entonces, máximo de vida útil. Cuando nosotros vamos a hacer el mantenimiento, esto no lo tocamos porque esto es el tiempo permitido. Cada que llega al valor que pones acá, tú pones 2000 horas, cada que llega a 2000 va a encenderse la alarma. Eso no tocamos. Lo que hacemos es venir aquí y limpiamos el tiempo, porque esto si llega a 2000 inmediatamente se activa la alarma. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner aquí, por ejemplo, tiempo máximo de vida. Ustedes han visto que adelante ya hemos puesto 1000 horas. Vamos a poner aquí las primeras 500 para que nos salga la alarma. Guardamos 500 horas, ¿ya? Tiempo máximo de vida. Vamos a colocar acá también 500. Que habíamos puesto acá, a ver, tiene que ser el mismo. Filtro de aceite, ya regresamos, vamos a colocar acá en filtro de aceite igualito, 500 horas o 600 horas. 600 horas vamos a colocar acá y va a salir la alarma de inmediato. Vean ustedes, ¿no? Tiempo de vida del filtro de aceite expirado, ya terminó. Entonces hay que reiniciar el sistema. Entonces vamos a ver cómo reiniciamos. Entonces ingresamos. Y vamos a ir acá. Correcto. Entonces les dije esto no vamos a tocar. O en todo caso por decir que está en 2000 no voy a tocar eso. ¿Qué voy a hacer? Tengo que venir aquí a limpiar el tiempo de vida. Entonces aquí yo voy a poner en cero nuevamente. Me va a pedir la contraseña. La contraseña para usuarios es el 9, 9 y 9. Entramos y vamos a colocar esto en 00 nuevamente para que el sistema continúe contando las horas. Vean ustedes que la alarma desapareció inmediatamente, ¿ya? ¿Qué más? Luego tenemos aquí para seleccionar el lenguaje.
Ahora, el lenguaje en este modelo solamente viene en inglés y en chino, lo dejamos en inglés porque para nosotros es más fácil. En los otros modelos tenemos también en español, pero ya el más comercial a nivel mundial es el chino, perdón, el español, correcto. Esta última opción dice PIN del usuario, en todo caso nueva contraseña. ¿Para qué es esta opción? Para que yo pueda cambiar la contraseña. Miren ustedes, 9, la contraseña que hemos ingresado. Si yo cambio esta contraseña a 111, 999 o 888, va inmediatamente que yo guardo la nueva contraseña, se va a invalidar la contraseña anterior, ¿no? Ahora, me permite ver esto, me permite ver porque yo ingresé la contraseña a hacer la primera configuración. Si yo, por ejemplo, salgo e ingreso nuevamente, vamos a ingresar, por ejemplo, ahí no nos va a permitir. Tenemos que saber la contraseña para nosotros ver qué contraseña está puesta. Vamos a colocar la contraseña y vamos a hacer el cambio. Correcto, ahí está. Vamos a colocar entonces, ¿qué tal? 0, 0, 0 y 9, ¿ya? 0, 0, 0 y 9. Vamos a guardar y ya tenemos una nueva contraseña. Vamos a ingresar nuevamente y vamos a intentar cambiar la presión. A ver, me pide la contraseña. Ya no va a entrar el 999, miren. Error, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo que colocar la contraseña que acabo de guardar, 0009. Vamos a ver. Inmediatamente ingresa, ¿correcto? Pero, fíjense ustedes que para eso están las otras contraseñas. Vamos a volver nuevamente aquí para continuar con los otros parámetros. Vamos a volver aquí a la contraseña real. Fíjense ustedes, 009, lo que habíamos puesto. Entonces 9, esta es la contraseña más comercial, y cuando yo encuentro un cliente que está de repente con una contraseña rara, lo logramos conseguir, nosotros hacemos es facilitarle una contraseña que él pueda aprender, y es el más comercial, el 999. Entonces vamos a salir y vamos a probar si podemos ingresar con los otros parámetros para modificar este sistema, ¿ya? Entonces ya 999 sabemos que va a ingresar, vamos a probar con las otras contraseñas. 0909. Ojo, no, esa contraseña no está guardada al final. Vamos a ver. 0909. Fíjense ustedes que sí ingresó, ¿ya? Entonces, la otra contraseña sería la contraseña de ingeniero, la contraseña más avanzada. Esa contraseña me va a permitir ingresar a todos los parámetros, ¿correcto? Entonces, esa contraseña no es tan comercial y el fabricante no te la va a brindar. Acabamos de ingresar con 0909 y sin embargo aquí la contraseña del usuario es el 999. Entonces hay una confusión ahí, no es que aquí hay dos contraseñas para ingresar, no, hay una contraseña que me permite ingresar a más funciones y una contraseña que solamente me permite este lado de funciones, ¿correcto? Ahora, para ingresar a Factory, ahí vemos otros parámetros ya más avanzados, y para eso es la contraseña que hemos tenido al inicio. Fíjense ustedes, ya el 0909, ¿correcto? Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, ahí. Si yo quiero ingresar a Factory con la contraseña de usuario, que es el 9, 9, 9 y 9, error, ¿se dan cuenta ustedes? No, 999 no me va a permitir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Coloco la contraseña a la otra contraseña, es 0909. ¿Se dan cuenta? Ahora sí podemos ingresar acá, ¿ya? Esta primera función es para que nosotros podamos configurar los límites de amperaje, ¿no? ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo montar en un motor de 40 caballos, un motor de 50 caballos, un motor de 1 caballo, de 2 caballos, de 5 caballos. Entonces, de acuerdo a eso y además al voltaje con el que va a trabajar, yo tengo que configurar para que el sistema pueda proteger el motor y tanto como el ventilador también. Además tenemos aquí la temperatura máxima para el apagado y la temperatura de alarma, porque te puede brindar una alarma pero no va a apagar. Y aquí está lo que les he indicado anteriormente, fíjense. Presión máxima de trabajo 80, entonces está en el máximo, por eso que no podíamos subir. Si yo subo esto aquí a 9, recién voy a poder subir en el otro. Y aquí me dice además presión de parada,
0,90 megapascales. O sea, en el caso que fallara la válvula de carga, esto llega a superar los 90 megapascales, inmediatamente va a parar el equipo. Entonces va a proteger la presión. Vamos a probar acá, por ejemplo, vamos a poner en 1. Imagínense ustedes que estuviéramos colocando, pues, lo que les he explicado primero, esto en una planta de oxígeno, o en todo caso para, para un láser, ¿no? Entonces el sistema va a requerir más presión y tengo que subirlo acá. Entonces vamos a poner ahí en 1 y vamos a colocar aquí 95, por decir. Para no hacer muy extenso el video, vamos a cortar ahí, pero vamos a continuar en un próximo video. Por favor, déjenos sus comentarios y no se pierdan el siguiente video, porque ya nos estamos extendiendo mucho. Pensábamos que iba a ser un poquito corto, pero se está complicando la cosa. Así que vamos a continuar esta parte en el siguiente video. Suscríbanse, denle like y compartan esta información, y sobre todo cuéntenos qué les parece, si les gusta nuestro contenido.